Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas mexicanas y mexicanos. Este video va dirigido a todos aquellos compatriotas, sobre todo, que tengan la necesidad de llevar a cabo un juicio de divorcio. La terminología que voy a utilizar no es para estudiantes de derecho, no es tampoco para abogados, es para público en general, por lo que voy a utilizar un lenguaje que se adapte más que nada al público en general, para no utilizar en la medida de lo posible la terminología jurídica, que son los términos que luego no entiende el público en general. Pero bueno, pasamos a lo que se refiere al divorcio. Actualmente se conocen tres formas o tres procedimientos para divorciarse. Uno se conoce como el divorcio por mutuo consentimiento, el divorcio unilateral o express y el divorcio administrativo. En esta ocasión vamos a hablar sobre el divorcio unilateral o express. ¿Por qué se le conoce así? El divorcio unilateral, express, o inclusive otros lo llaman divorcio incausado. ¿Por qué incausado? Antes se tenía que manifestarle al juez algún motivo por el cual ya no se quería continuar el matrimonio con una persona con la que cohabitamos. Y estos motivos eran adulterio, enfermedad grave, contagiosa en su caso, y bueno, muchos eran como aproximadamente unos 20 motivos, y se tenía que adaptar. Los abogados teníamos que buscar el motivo más idóneo de acuerdo a las circunstancias del matrimonio, ¿no? Se daban más en lo que se refiere al adulterio, ¿no? O violencia intrafamiliar también era otro de esos casos, pero lo que son nuestros legisladores, sobre todo los locales, han tratado de hacer que este trámite sea lo menos difícil para el público en general. Por eso se le llama ahora incausado. El Código Civil no lo maneja como el término incausado, lo maneja como solicitud de divorcio. Unilateral en su caso, y en otros casos le llaman como express. Todos estos términos es el mismo para cada uno de ellos. Esas son las formas, las tres formas que se conocen como el divorcio. Los vuelvo a repetir: es el por mutuo consentimiento, unilateral, express o incausado, que se le conoce también, y el otro, el divorcio administrativo, que lo que se refiere al divorcio por mutuo consentimiento y el divorcio administrativo será otro video que voy a subir para ustedes, público en general, explicando cómo se pueden llevar a cabo estos. ¿Cuáles son? ¿Por qué se le llama incausado? Ya lo dijimos. ¿Y cuál es el requisito para promover este tipo de divorcio unilateral? Bueno, como mínimo el código maneja que se haya transcurrido cuando menos un año en la celebración del matrimonio para que pueda promoverse el divorcio incausado o divorcio expreso o unilateral. Vamos a utilizarlo incausado, que es el término que más común se conoce en los juzgados y en el público en general. ¿Qué se debe anexar o cómo se puede promover el divorcio unilateral o incausado? Bueno, una de las partes es básicamente la que no quiere continuar con el divorcio, no quiere continuar con el matrimonio y no llega a un acuerdo con su pareja. Entonces, esta parte lo que puede hacer es hacer su solicitud de divorcio anexando a esta solicitud de divorcio un convenio. Ahora, ¿en dónde se presentan? Se presentan en el juzgado de lo familiar del estado en el cual cohabitan todavía los cónyuges en común acuerdo, no en un matrimonio.
¿Cuál es qué es lo que debe contener la solicitud de divorcio? Ahorita ya hablamos de dos documentos, la solicitud de divorcio y el convenio. Bueno, la solicitud de divorcio se tiene que manejar, es un escrito prácticamente como si fuera una demanda, en la cual una persona manifiesta en contra de cuál va. Es, por ejemplo, se puede decir que es Juan Pérez Suárez, nosotros le decimos versus, pero le ponemos la palabra BS, que quiere decir contra de. Puede ser en contra de Dolores Ríos González. Es el encabezado y va dirigido al juez de lo familiar. Nada más, como no se sabe a qué juzgado nos van a asignar todavía, se dirige en términos generales al juez de lo familiar. En la siguiente parte del escrito de solicitud se hace mención de quién es el que promueve el domicilio actual, si todavía cohabita con ella, o en otro domicilio, en el cual puede ser notificado de todos los trámites que vaya haciendo durante el proceso de divorcio, y a su vez señalar los abogados o el abogado al cual le va a estar asistiendo durante la tramitación de su divorcio. Enseguida se hace una relación de los hechos, que van a ser estos hechos la fecha en que llevaron a cabo su matrimonio, en la cual se celebró, los bienes que fueron adquiridos, cuántos hijos procrearon ambos y las fechas de ellos, que son los 3 puntos básicos de este escrito, y sobre todo, bueno, en esta parte de lo que se conoce como los hechos, y bueno, su deseo de no seguir en matrimonio con su pareja. Pasamos al otro documento, que es el convenio. ¿Qué es lo que nos pide el convenio? ¿Qué debemos anexar en el convenio? Aquí empiezan una serie de controversias. Bueno, primero vamos a mencionar cuáles son las partes del convenio, cuáles son de ellas. Bueno, tendrá que señalar la persona que ejercerá la guarda y custodia de los menores en caso de que los haya. Determinar el régimen de visitas de la persona que se sale del matrimonio para ver a los hijos. Se va a determinar ese régimen de visitas, que se tiene que definir 1 o 2 días a la semana, y del horario de llegada. Por lo general la mayoría dice, pues yo llego por mis hijos a las 10 de la mañana en el domicilio lo que tú me designes, y te los entrego el día domingo a las X horas, ¿no? 7 de la noche. Y también, aparte de esos horarios, también se tiene que señalar lo que son los días festivos, los días del padre, los días de la madre, cumpleaños del menor, y lo que son, sobre todo alternado, lo que son los diciembres, ¿no? Que es los que más mencionan, ¿no? Lo que es el día 24 y el 31, con quien van a cohabitar esos días para que convivan con uno de los progenitores en su caso. El monto de la pensión alimenticia que se va a asignar a la persona que se va a quedar con la guardia y custodia de los menores, y la forma de cómo se va a garantizar. Y la forma en cómo se va a garantizar, bueno, el código maneja varias de ellas. La más recomendable es la fianza. Aclarando en este punto, público en general, hermanos mexicanos, mexicanas, que todo lo que yo comento en este video es lo que está plasmado en el Código Civil, en este caso de la Ciudad de México, pero que no varía mucho en relación a los códigos de los otros estados. Casi todos son iguales, algunas partes nada más. Es una diferencia muy pequeña. Se tendrá que designar en este convenio quién de los cónyuges se va a quedar en el domicilio conyugal donde habitaron en matrimonio, y el menaje. ¿El menaje qué es? El menaje son todos los bienes que utilizaron para cohabitar, para vivir en matrimonio, como los conocemos: la estufa, el refrigerador, la sala, las televisiones, las computadoras. Todo eso es el menaje, es lo que se va a determinar. Y la manera, otro de estos puntos, perdón, es la manera en cómo se van a administrar los bienes que hayan adquirido durante el matrimonio. En el punto anterior hablamos sobre menaje, son bienes muebles, ¿no? Muebles que se pueden mover de un lado a otro.
En este caso estamos hablando de los bienes inmuebles, ¿no? Como pueden ser departamentos, casas o un local que hayan adquirido para que desarrollen alguna actividad, terrenos que tengan en algún otro estado o dentro de esta Ciudad de México. Y en el convenio también se tiene que nombrar, si el matrimonio se celebró por el régimen de separación de bienes, se tiene que mencionar cuánto es lo que se le va a otorgar a la cónyuge que se queda o el cónyuge que se queda con los menores, como una indemnización, se le conoce, no superior al 50% del valor de los bienes, así lo maneja el código, ¿no? O sea, y siempre y cuando esta persona se haya dedicado preponderantemente a labores del hogar y al cuidado de los menores. Solamente así se le puede otorgar esta indemnización. Si esta persona estuvo trabajando o está trabajando, esta indemnización ya no se le va a otorgar. En esta solicitud de convenio, en la solicitud, bueno, ahorita terminamos exactamente con eso. Esos son los puntos que abarca lo que es el convenio. En la solicitud de divorcio se pueden incluir medidas provisionales, porque por ejemplo hay personas, sobre todo la mujer, ¿no? Dice, bueno, es que ya no me va a dar el gasto que me daba comúnmente mi pareja y durante el divorcio no me va a dar nada. O en el caso de los hombres, ¿no? Porque sí los hay, increíble, pero sí los hay. Yo he conocido algunos que se dedican al hogar y la que trabaja es la mujer. Se pueden pedir en la solicitud de divorcio medidas provisionales. ¿Cuáles son estas? Pedirle al juez que se designe una pensión provisional que tendrá sus efectos durante todo el tiempo que dure el proceso. Es una de estas medidas provisionales. ¿Qué otras medidas provisionales contempla nuestra legislación? Salvaguardar la integridad y seguridad de los integrantes de la familia, en el caso también de violencia intrafamiliar. Muchas veces los hijos, inclusive la esposa, que es lo que más comúnmente se da, y también ha habido hijos y esposos, tienen problemas con su pareja y tienen temor de algún acto de violencia. Entonces le puede pedir al juez que no se acerque al hogar durante el procedimiento, sino solamente mediante el juicio que se vea. Y los demás que estimen convenientes y se le solicite al juez para que se lleve a cabo este procedimiento de medida cautelar y el juez dictará en su resolución o en su caso acuerdo para que digan que sí o que no, se les va a otorgar esa medida provisional. Bien, esta es la primera parte de lo que se va a llevar a cabo en un procedimiento de divorcio. Recapitulando, una de las partes desea separarse voluntariamente de su matrimonio, va con un abogado, le expresa sus motivos, bueno, no motivos, sino de su deseo de separarse de su pareja, de su esposa, esposo, y el abogado elabora la solicitud de divorcio y anexa el convenio con los datos que le den. Se ingresan estos documentos al juzgado con el número de copias que se necesiten para que se conozca, se le traslade a la contraparte. Se señala inclusive el domicilio a donde se le va a notificar a la contraparte. El juez, al recibir la solicitud con el convenio, ordena que se le traslade a la contraparte para que haga su contestación. Si la contraparte está de acuerdo en el convenio y en la solicitud de divorcio y firma de común acuerdo y así lo ingresa al juzgado, ya nada más el juez los va a citar para que ratifiquen sus firmas y ahí se acaba todo el proceso. En caso de que no lleguen a un acuerdo en el convenio, y menciono nada más en el convenio, porque lo que es la solicitud de divorcio, el juez nada más en una sola ocasión les pregunta si es su deseo divorciarse, no les insiste, nada más les pregunta si están
y si afirman que es su deseo separarse, el juez los decreta divorciados y en ese instante hay que solicitarle al secretario de acuerdos el oficio correspondiente para que se notifique al registro civil y se asiente el divorcio en el acta de matrimonio. El divorcio se decreta, sin embargo se revisa el convenio. Si la contraparte al contestar la solicitud dice sí me divorcio, pero no estoy de acuerdo en el convenio y propone su propio convenio, o en su caso que esté de acuerdo en algunos puntos del convenio que hablamos ahorita, sin mayor trámite, el juez en ese momento, en la audiencia que señala el juez conciliatoria, manda que todo se resuelva por la vía incidental. ¿Qué significa esto? La vía incidental es un juicio dentro de este proceso. Ahorita estamos hablando de un juicio de divorcio, es un proceso, pero en algún punto de estos no hay un acuerdo, en este caso en el convenio, en algún punto del convenio no hay acuerdo. Entonces lo que ordena el juez es de que este punto se resuelva por la vía incidental, que es un proceso pequeñito, es un juicio chiquitito, en el cual ambas partes hacen sus escritos que tengan los requisitos de una demanda y en él pueden anexar todas las pruebas que consideren pertinentes para que se señale fecha de audiencia. Se señala fecha de audiencia, se desahogan las pruebas y se da un término de 3 días para que se vuelvan a presentar y sus abogados pronuncien sus alegatos. Los alegatos es una conclusión de todo ese procedimiento chiquito. Después el juez determina una sentencia interlocutoria. Importante saber que es una sentencia interlocutoria y es que resuelve nada más ese asunto, por eso es interlocutoria, que es dentro de ese proceso de divorcio, está resolviendo nada más ese punto en el cual no están de acuerdo. El juez resuelve por ellos todos esos puntos que no estuvieron de acuerdo por sentencias interlocutorias y ya cuando todos esos puntos se desahogaron en incidentes o en un solo incidente, el juez ya decreta por sentencia el convenio cómo va a quedar y él lo eleva a su aplicación. Bien. Resuelta la controversia por la vía incidental, como comentaba, el juez pues, ya admitirá todo esto. Ahora, si están de acuerdo con el juez en cuanto al convenio, repito, esto se acaba muy rápido, que es parte de lo que voy a hablar, a lo que se refiere al divorcio por mutuo consentimiento, que es muy breve, al igual que el divorcio administrativo. Bueno, es una forma muy concisa, por eso le llaman divorcio express, que no es muy complicado. Lo complicado es cuando no están de acuerdo en algún punto del convenio. El divorcio, repito, recapitulando todo, el divorcio se decreta en la audiencia que celebra el juez. ¿Cuándo se va a dar esa audiencia que maneja el juez, que le llaman por lo general audiencia conciliatoria? En el momento que yo les comenté en este video que la parte que se quiere divorciar anexa su solicitud de convenio, su solicitud de divorcio con el convenio y se ingresan al juzgado, el juez, al admitir la solicitud y el convenio y al ordenar el traslado para la contraparte para que haga su contestación, en ese mismo acuerdo o contestación del juez señala la fecha de audiencia conciliatoria. Si en esa audiencia conciliatoria llegan a un acuerdo, independientemente de que haya contestado la contraparte al ser notificado sobre el divorcio, y diga que no está de acuerdo con el convenio y proponga el suyo, en la audiencia se puede resolver también conciliatoria esas controversias. Allí entra la labor de los abogados para tratar de avenir, inclusive el secretario de acuerdos
que por lo general es el secretario de acuerdos y no el juez el que está presente en la audiencia, a venir a las partes para que lleguen a un arreglo conciliatorio. Si lo logran en esa audiencia, ahí se acaba todo. Si no, se va a la vía incidental para resolver cada uno de esos puntos que no están de acuerdo en el convenio, como lo comenté. Bueno, les dejo este video, queridos hermanos mexicanos, mexicanas. Les dejo aquí mi correo electrónico que aparece en la pantalla para que me expresen sus dudas y con gusto yo les voy a contestar todas y cada una de sus dudas. Y bueno, el objetivo de estos videos es para que tengan mayor conocimiento del derecho y no se dejen llevar por muchos abogados. Y no es que hable mal de mis colegas, pero hay abogados que son muy brillantes, tienen mucha ética y son a los que debemos de reconocer. Y bueno, tratando sobre todo de que mi carrera de abogado, bueno, tengo 3 carreras, contador, abogado y economista, y la carrera de abogado es la que he visto que es de la que más se queja el público en general, y mi objetivo es que a ustedes, público en general, les interesen estos videos para que tengan una opción, una idea de a lo que se van a enfrentar cuando ingresan una solicitud de divorcio con su convenio correspondiente mediante el procedimiento de divorcio unilateral, encausado o express, que es como se le conoce. Bien, espero que se les haya aclarado muchas de sus dudas que tienen respecto a la situación que están viviendo, porque es difícil separarse de una persona que haya cohabitado con ella cierto número de años, mínimo 1, y tengan que pasar por este procedimiento legal, ¿no?, jurídico sobre todo, que es muy desgastante para el público. Pero mi objetivo es hacerlo lo menos posible difícil para que pasen rápido por este procedimiento. Les agradezco su atención, les repito, ahí está en la pantalla mi correo electrónico para las dudas que tengan ustedes, público en general, y estoy a sus órdenes. Mi nombre es Federico Hernández Banda, contador, abogado y economista. Muchas gracias.